Estimados aprendices, reciban ustedes un cordial saludo. El día de hoy vamos a aprender a cómo crear tablas en Microsoft Word. Vamos a aprender a cómo darle estilos a estas tablas, a cómo darle colores, a cómo seleccionar las fuentes, cómo centrar el texto, entre otras cosas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a eso, ¿no? Listo, una vez estamos aquí en la pantalla, nuestra pantalla principal, lo que tendríamos que hacer sería oprimir acá el botón de Windows o el botón de inicio y una vez aquí escribir Word para que se nos aparezca posteriormente el icono de Microsoft Word. Entonces, una vez ubicados aquí, vamos a oprimir Enter o en su defecto dar clic izquierdo, sobre el icono de Microsoft Word. Una vez aquí dentro, lo que habría que hacer sería dar en la opción Nuevo documento en blanco para que se nos habilite todo esto. Algunas de las personas quizás aún les aparezca les aparezca de esta forma, donde se muestran las pestañas, estas pestañas que están acá, se muestran todas estas pestañas que están acá. Todas estas pestañas, vamos a mostrarles todas estas, pero en su defecto nosotros deseamos ver las pestañas con sus respectivas opciones, lo que no nos facilita. Simplemente cada vez que damos clic acá en el documento en blanco, estas pestañas se vuelven a poner en su estado original, pero nosotros necesitamos que cada vez que nosotros demos un clic sobre ellas, todas estas opciones que nos muestra aquí no desaparezcan. Entonces, para hacer esto, lo que habría que hacer sería ubicarnos acá en la esquina superior derecha y ubicar este pequeño icono que voy a señalar aquí. Ese icono. Una vez ubicamos ese icono, damos clic sobre él y le vamos a dar clic donde dice mostrar pestañas y comandos. Y ya en automático se nos muestran todas las opciones que tiene cada pestaña. Listo. Nosotros hasta donde hemos aprendido, hasta donde estamos actualmente, hemos utilizado ciertas pestañas. En su defecto, la que más hemos utilizado ha sido la pestaña de inicio. También hemos utilizado la pestaña de disposición, la cual nos sirve para darle un tamaño, por ejemplo, en esta parte, darle un tamaño a nuestra hoja, escoger qué tamaño de hoja deseamos, escoger la orientación, si la queremos vertical u horizontal, y también escoger los márgenes, los márgenes para escoger si queremos que el texto sea amplio o mucho más centrado, ¿sí? Aparte de eso, también hemos navegado sobre la pestaña, la otra pestaña, diseño, sí, en la pestaña de diseño, donde habíamos aprendido a cómo utilizar, por ejemplo, lo que son los bordes de página, ¿cierto? Entonces, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender a utilizar una opción de la pestaña insertar, de esta pestaña, de la pestaña insertar. ¿Y cuál va a ser la opción que vamos a aprender? En este caso, la opción que vamos a aprender va a ser a cómo insertar una tabla. En primer caso va a ser cómo insertar una tabla. Entonces, aquí podemos ver que está una opción de tablas. Perfecto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que normalmente siempre vamos a estar en inicio. Cuando se nos inicie un documento en blanco de Microsoft Word, nosotros nos vamos a encontrar siempre en la pestaña de inicio. Y como en este caso vamos a utilizar la pestaña insertar, solamente con dar un clic basta para que nos movamos hacia ella. Posterior a ello, vamos a dar clic aquí donde dice tablas, aquí, y una vez que demos clic se nos van a mostrar todos estos cuadritos diminutos se nos van a mostrar. Entonces, vamos a ver una cosa. Voy a ubicar el cursor hasta aquí, listo, y vamos a ver qué significa esto, ¿sí? En este caso, notamos que aquí en la parte de arriba me dice tabla de 5×3. Tabla de 5×3. ¿A qué hace referencia ese 5×3? 5×3 nos está haciendo referencia a que hay 5 columnas
y 3 filas. ¿Cuáles son las columnas? Las columnas, como se dijo en clase, son las que están de forma vertical. Recuerden, como les dije en la clase, recuerden la columna donde ustedes cuelgan una hamaca. Listo. Estas que están así de forma vertical vendrían siendo las columnas. En cambio, las que están así de forma horizontal vendrían siendo las filas. ¿Sí? Entonces, estas que están acá, columnas. Y estas que están acá, filas. ¿Sí? Entonces, que se entienda el concepto, recuerden, las columnas las que van en vertical y las filas las que van horizontal. Listo. Entonces, vamos a crear nuestra primera tabla y posterior a ella vamos a eliminar esa tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Entonces, damos clic en tabla, vamos a escoger una tabla que sea 5×3, que tenga 5 columnas, 3 filas. Listo. Posterior a ella, ¿por qué digo que vamos a eliminarla? Porque habrá las veces donde nos equivoquemos cuando vamos a insertar dicha tabla, ¿sí? Habrá el caso donde nos equivoquemos de inicio insertando nuestra tabla. Y para ahorrar tiempo de no insertar manualmente cada celda, que vamos a aprender ahora en un momento, la forma fácil sería eliminarla. O en el caso hipotético que tengamos una tabla que sea bastante grande, nos vamos a dar cuenta que los cuadritos que nos muestra por defecto para crear una tabla no nos alcanzan. Entonces, ¿cómo eliminamos esta tabla? Aunque tenga datos, aunque tenga muchas cosas, ¿cómo la eliminamos? Fácil. Vamos a ubicarnos aquí en la esquina superior izquierda de dicha tabla, donde está este iconito como de una suma, como un icono de más, perdón. En ese iconito, es un iconito de más que tiene flechas que apuntan hacia arriba, abajo, derecha e izquierda. Listo. Entonces, vamos a ubicarnos en ese iconito, vamos a dar un clic normal sobre él. El clic normal es el clic izquierdo. Una vez seleccionada toda la tabla, vamos a dar clic derecho sobre el mismo iconito y en este caso vamos a seleccionar la opción que dice eliminar tabla. ¿Sí? Entonces, clic derecho, eliminar tabla. Listo. Ahora voy a irme otra vez acá a la pestaña de insertar y una vez aquí en la pestaña de insertar voy a dar clic en tabla y nos damos cuenta que lo máximo que nos da la opción esta tabla de crear es una tabla 10×8. O sea, una tabla que tenga 10 columnas y que tenga 8 filas. Listo. Pero habrá el caso donde no nos es suficiente una tabla que tenga 8 filas. Si no deseamos una tabla, qué sé yo, que tenga 15 filas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En este caso, para este caso en particular, nosotros teníamos que escoger la segunda opción. ¿Y cuál es la segunda opción? Esta que está aquí abajo, la que dice insertar tabla. Cuando nosotros demos clic ahí, que vamos a verlo, se nos va a abrir un pequeño submenú. Y en ese submenú nosotros vamos a escoger cuántas filas y cuántas columnas va a tener nuestra tabla. Entonces, vamos a hacerlo. Doy clic aquí en la tabla, doy clic aquí en insertar tabla y vean que eso nos aparece este pequeño recuadro, donde nos dice que debemos indicar el número de columnas aquí y el número de filas por acá. Perdón. Por acá. Listo. Entonces, aquí nos da la opción de escoger entre estos botoncitos o de nosotros escribirlos manualmente. En este caso voy a dejar que el número de columnas sea 5 columnas. Pero en vez de 2 filas, voy a escoger que sean 12 filas. Escribo el número 12 y doy en aceptar. Listo. Automáticamente se nos ha creado una tabla que es mucho más grande que la que creamos anteriormente, ¿sí? Entonces, nosotros recordamos que cuando vamos a escribir normalmente en una tabla, el título lógicamente va en la parte de arriba. Pero si nosotros nos damos cuenta, aquí podríamos escribir el título en la columna que está en todo el centro. En este caso voy a colocar la palabra título. Pero ¿qué sucede? El título normalmente va
un poco más grande que el resto del texto. Entonces, voy a seleccionar todo el título. ¿Cómo lo selecciono? Ubico el cursor al final de la O, oprimo Shift y flecha hacia la izquierda varias veces hasta seleccionar toda la palabra. O en su defecto, con el cursor doy un clic sostenido y arrastro hasta seleccionar toda la palabra. Voy acá a la pestaña de inicio y acá escojo un tamaño mayor. En este caso, cogerle 24. ¿Qué notamos? Que aquí las celdas de la primera fila, de la fila que está acá arriba, las celdas se han puesto de un mayor tamaño. Pero nosotros no deseamos que estas líneas que se notan aquí, no deseamos que estas líneas se vean, ¿cierto? No deseamos esas líneas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que esas líneas desaparezcan? La opción que nosotros tendríamos que hacer, porque en este caso es para el título, sería seleccionar todas estas celdas. Voy a dar clic entonces en la celda superior izquierda y ahí voy a oprimir Shift más flecha hacia la derecha. Ojo, Shift lo dejo presionado y oprimo varias veces tecla hacia la derecha hasta seleccionar toda la primera fila. Una vez seleccionada toda esa primera fila, notarán que acá en la parte de arriba aparecen dos nuevas pestañas, ¿sí? Diseño de tabla y disposición. Vamos a irnos aquí a disposición. Una vez nos fuimos a disposición, aquí nos vamos a dar cuenta que disposición, como ya dijimos anteriormente, cada pestaña tiene sus apartados, ¿cierto? Y para la pestaña de disposición no es la excepción. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí existe un apartado de datos, un apartado de alineación, que lo vamos a tocar ahora en un momento, una pestaña de tamaño de celda, un apartado, perdón, de tamaño de celda, y más hacia acá nos encontramos otros apartados más, como el de combinar, el de filas en columnas y otro que se llama dibujar, ¿sí? En este caso, ¿cuál vamos a utilizar nosotros? Vamos a utilizar el apartado de combinar con la opción que se llama combinar celdas. Entonces, una vez hemos dado clic en la pestaña de disposición, seleccionamos la opción combinar celdas y automáticamente aquellas líneas han desaparecido. Pero ¿qué sucede en el momento? Nosotros sabemos que cada título va centrado, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar todo el título y a veces por defecto nos aparecen estas cintas de opciones. Estas cintas de opciones, o si no seleccionamos el título completo, se nos aparecen estas opciones que ven aquí, o si damos clic derecho sobre el título, se nos van a aparecer dichas opciones, ¿sí? O en su defecto, para hacerlo más clásico, una vez seleccionado todo el título, nos vamos nuevamente a la pestaña de inicio y aquí escogemos en el apartado de párrafo. En el apartado de párrafo escogemos esta opción que es para centrar el texto, ¿sí? Entonces, escojo esta opción y automáticamente el texto apareció de forma centrada. Listo. ¿Qué es lo siguiente? Listo, ya aprendimos a cómo colocar todo esto. Ahora bien, nosotros digamos que deseamos que toda la tabla como tal tenga un color. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos acá en la esquina, como ya lo había dicho, esta opción nos sirve para seleccionar toda la tabla, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar esa opción. La seleccionamos y acá, en las pestañas que están acá de disposición y diseño de tabla, en este caso nos vamos a ir a la que dice diseño de tabla. Y aquí nos encontramos con un botecito de pintura. Este botecito de pintura. Vamos a dar clic aquí en este apartado, aquí abajito, no directamente en el botecito de pintura. Aquí se nos muestran varios colores, nosotros vamos a escoger el que se nos apetezca en el momento. Voy a escoger este amarillo pálido. Y listo, toda la tabla ya tiene un solo tono. Pero si nosotros deseamos que una celda en específico tenga otro tono, ¿cómo lo hacemos? Fácil. Simplemente vamos a dar clic sobre la celda que nosotros querramos que nos aparezca otro color, ¿sí? Voy a acercar, voy a dar clic en la celda que contiene el título, solamente di un clic sobre ella.
Me voy acá al botecito de pintura, doy clic en la palabra sombreado y en este caso voy a escoger otro color para el título. Y así se hace para todas las celdas si queremos que cada celda por separado tenga un color distinto. Entonces, actualmente estoy ubicado en otra celda de la primera columna. Voy a dar clic acá en sombreado y voy a escoger un color. Se dan cuenta que para esta celda he escogido otro color. Pero puede darse el caso, vieron que desapareció la última modificación. Eso se hace con control más Z. Listo. Entonces, sucede el caso que nosotros querramos que cada fila como tal tenga un color distinto. Lo que habría que hacer sería ubicar el cursor en la celda, en la primera columna, perdón. La primera columna, la fila de inicio, la celda de inicio. Presionar Shift más flecha hacia la derecha varias veces hasta seleccionar todas las celdas. O en su defecto, con el cursor, un clic y arrastramos. O en el trackpad, 2 veces, 1, 2 y en la segunda dejan el dedo puesto y arrastran. ¿Sí? Entonces, una vez ya arrastrado, lo mismo. Vamos al botecito de pintura y le escogemos un color a esto. Para la segunda fila, lo mismo. Botecito de pintura y le escogemos otro color. Si lo queremos en este caso que sean para las columnas, en este caso voy a escoger la segunda columna y es lo mismo. Simplemente seleccionamos. Si lo vamos a hacer con las flechas de navegación, sería con Shift más flecha hacia abajo. Seleccionamos todo eso y le damos un color. Y así le ponemos color a nuestra tabla. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es que dicha tabla la voy a colocar un poco más pequeña, ¿sí? Y le voy a colocar texto. Voy a pausar el video para no gastar tiempo. Y cuando ya le tenga todo el texto, vamos a explicar cómo cambiar las fuentes y algunas otras cosas más, ¿sí? Listo, ya tengo un ejemplo hecho de cómo, bueno, una tabla con datos. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que, si ustedes se dan cuenta, la primera fila contiene los días de la semana. Y acá, un tipo de plato para como primer plato, segundo plato y postre, ¿sí? Esto es un ejemplo tomado de internet. Vemos aquí que la palabra miércoles nos aparece con una línea roja por debajo, lo que nos está diciendo que tenemos un error de escritura. Voy a dar clic derecho sobre ella y selecciono la primera palabra, porque nos hacía falta la tilde en la letra E. Listo. Entonces, ya tenemos el texto así. Ahora vamos a hacer unos pequeños ajustes. ¿Por qué? Porque yo quiero que esta palabra segundo plato no aparezca así, que primero la palabra segundo y debajo de ella la palabra plato. No deseo que sea así, sino que aparezca segundo plato todo seguido. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a ubicar el cursor. Voy a ubicar el cursor aquí en esta lineecita, ahí en esa lineecita, hasta que me aparezca un icono distinto. Después que me aparezca ese icono, voy a dar clic y voy a arrastrar. Listo. Entonces, ubico el cursor ahí. Si pudieron notar, ahora me aparece un icono distinto, el cual tiene una flecha que apunta hacia un lado y una que apunta hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, doy un clic ahí y arrastro hasta que veamos que mi palabra ya aparece completa. Listo. El resto pueden quedar así. Si nosotros deseamos que nuestra tabla sea un poquito más ancha, lo que podríamos hacer es que acá en la esquina, acá en esta esquina nos encontramos con este cuadrito pequeñito. Este cuadrito pequeñito ya veo que lo estoy tapando con mi imagen. Entonces voy a bajar acá, aquí, y listo. Pueden ver aquí. Entonces, este cuadrito pequeñito nos sirve para ampliar un poco más nuestra tabla. Veamos que cuando ubicamos el cursor sobre ese cuadrito, nos aparecen unas flechas que apuntan de forma diagonal, lo cual nos está diciendo que si nosotros arrastramos, veamos que
nuestra tabla se puede ampliar y escoger el tamaño que nosotros deseamos, siempre y cuando no sobrepase la página en la que estamos. Listo, voy a dejarla así. Lo que voy a hacer es que a estas celdas, a estas primeras celdas les voy a poner un color, a estas celdas de la primera fila, y a estas celdas de la primera columna también les voy a poner el mismo color. Listo, entonces, como ya se dijo antes, selecciono todo esto, me voy acá a la pestaña de diseño de tabla y aquí en sombreado escojo un color. Voy a escoger este. Lo mismo hago para la primera columna, selecciono todas las celdas a las que les deseo poner color y como es el mismo color, en este caso yo no voy a dar clic aquí en la palabra sombreado donde antes estaba dando clic, sino que voy a dar clic directamente en el botecito de pintura, porque ya está seleccionado un color por defecto. Y como para este caso nosotros vamos a usar, bueno, yo acá voy a usar este mismo color, simplemente doy clic ahí y toda esa celda, vean que me aparece de ese dicho color. Listo, hasta ahí bien. ¿Qué notamos, por ejemplo, en estas celdas? En estas celdas de acá. Normalmente las palabras, este tipo de palabras tienen que ir centradas. Entonces, nosotros centrábamos las palabras acá en el botón, en la pestaña de inicio, ¿cierto? Acá en la pestaña de inicio, en esta opción que está aquí, ¿cierto? Ahora lo vamos a hacer de otra forma. Perdón, si no alcanzaron a ver bien, con esta opción. Ahora lo vamos a hacer de otra forma. ¿Cómo? Acá en las pestañas que están acá, en este caso vamos a escoger la que dice disposición. Esta es la que vamos a escoger. Vamos a dar clic ahí y nos vamos a dar cuenta que nos aparece un apartado que se llama alineación. Este apartado que se llama alineación, ¿sí? Y este apartado que se llama alineación tiene este montón de cuadritos, ¿sí? Y vean que por defecto nos aparece uno seleccionado. Vamos a cambiar la flecha, listo. Vea que nos aparece ese seleccionado por defecto. Y nosotros no deseamos ese. Nosotros deseamos uno donde todo el texto aparezca centrado. Entonces, todo el texto no, pues. En este caso, el texto de la fila que tengo seleccionada. ¿Cuál es la que nos conviene para este caso? Para este caso nos conviene la que está aquí en todo el centro. Esta que está aquí en todo el centro. Voy a mostrársela aquí, voy a seleccionársela con un cuadrito. Perdón. Dicho, se la voy a seleccionar aquí con un cuadrito. Esta que está aquí en el centro. Esa es la que nosotros para este caso vamos a necesitar. Vamos a ver el truco. Listo, ya están las celdas seleccionadas. La celda de la primera fila. Voy a dar clic ahí y vemos cómo el texto enseguida se alinea al centro. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, si notamos acá los de la primera columna, estos los notamos que tienen un pequeño espacio aquí abajo. ¿Sí ven? Aquí hay un pequeño espacio. Está el texto acá, pero aquí abajito, aquí hay un espacio. Y lo mismo para esto de acá. Acá hay otro espacio. Nosotros deseamos que este texto, este texto como tal, nos aparezca como tal en esta posición. Aquí, centrado, ¿cierto? ¿Cómo lo haríamos? Fácil. Vamos a seleccionar toda la columna. Y entonces, ahora sí, nuevamente vamos a escoger esa opción del medio. ¿Pero qué es lo que hacen cada opción? ¿Por qué estamos seleccionando siempre la misma, la del medio? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Ya les explico en corto. Si ven las lineecitas que les aparece ahí en la parte de arriba, nos está diciendo que este alinea hacia la izquierda arriba. Este alinea de forma centrada arriba. Este alinea hacia la derecha arriba. En cambio, este que está aquí abajito alinea hacia la derecha en el centro. Este que está en todo el medio alinea en todo el centro, tanto de izquierda a derecha como de arriba a abajo. Y así para los demás. Entonces,
Ya tenemos seleccionado eso. Veamos que voy a seleccionar, no voy a seleccionar la que debemos seleccionar por defecto, sino que voy a seleccionar en este caso esta, para que vean que no se alinea al centro, pero no en todo el centro, sino al centro abajo. Entonces, voy a dar clic ahí y se dan cuenta cómo el texto se alineó al centro abajo. Pero nosotros no deseamos eso. Nosotros deseamos que se alinee al mero centro. Le clic ahí y ya todo el texto está alineado al mero centro. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que yo voy a hacer es que, si ustedes se dan cuenta, esta tabla tiene las líneas de color negro. Y a mí esas líneas de color negro no me gustan. Para este caso yo quiero que usen otro color. ¿Qué otro color le pongo? Listo. Para hacerlo tenemos que ir acá a la esquina superior izquierda de la tabla, en el iconito este, damos clic ahí para seleccionar toda la tabla, y una vez seleccionada acá en las pestañas de diseño de tabla o disposición, en este caso vamos a ver, creo que es en diseño de tabla, no, me equivoqué, no, incluso no es en ninguna de estas dos, porque si voy acá a disposición, tampoco está la opción que yo necesito. En este caso, para esta tabla, la opción que nosotros necesitamos está en la pestaña de inicio. Voy a dar clic en la pestaña de inicio y aquí voy a acercar. En el apartado de párrafo voy a ubicar este cuadrito que está acá. Ese cuadrito. Este cuadrito es el que a nosotros nos interesa. Este cuadrito. Entonces, voy a dar clic en la opción que está al lado del cuadrito, no directamente en el cuadrito, sino en la opción que está al lado. ¿Cuál es la opción que está al lado? Esta flechita que apunta hacia abajo. Esa flechita. Voy a dar clic ahí una vez seleccionado la tabla. Ojo, importante que primero hayan seleccionado la tabla. Después de eso voy a escoger la última opción, que se llama borde y sombreado. Y una vez ahí, aquí nos aparece un apartado que dice color. Y aquí es lo único que vamos a mover, va a ser eso. Voy a seleccionar un color distinto. Voy a seleccionar este verde. Y seguido de ello, voy a presionar el botón de aceptar. Voy a dar clic fuera de la tabla y notamos, espero que se alcance a ver, que la tabla ahora tiene unas líneas de color verde. ¿Sí? Listo. Ahora bien, si ustedes no recuerdan, lo dije en la clase anterior, pero si no lo recuerdan, digamos que nosotros queremos insertar una nueva fila. ¿Cómo lo hacemos? Si es al final, lo único que tendríamos que hacer nosotros es ubicar el cursor acá. Acá fuera de la tabla. Fuera de la tabla en la última fila. Aquí. Una vez ubicado ahí, con simplemente dar un enter, automáticamente se nos agrega una nueva fila en la parte de abajo. Pero digamos que haya el caso que acá también, si podemos darnos cuenta, nos los permite para cada una de las filas. Entonces, digamos que yo deseo que la fila, que voy a ingresar vaya debajo como tal de esta fila. Ya va, debajo como tal de esta fila. Debajo de esa fila. ¿Cómo lo hago? Fácil. Ubico el cursor fuera, doy un clic allá afuera y doy enter. Y automáticamente se me crea esa nueva fila. Listo. Pero puede darse el caso que no necesitamos filas, sino agregar una nueva columna. En este caso es un poco distinto. ¿Por qué? Digamos que estoy aquí en la columna que tiene asignado el miércoles, ¿sí? Y quiero agregar una columna, o no, vamos aquí. Estoy aquí en la columna lunes y quiero agregar una columna pero a la izquierda de lunes. ¿Cómo lo hago? Doy clic en cualquiera de las celdas de la columna de lunes, doy un clic derecho ahora, voy hasta acá abajo, hasta la opción que diga insertar. Cuando encuentro esta opción que dice insertar, en este caso yo voy a insertar una columna a la izquierda.
¿Cuál es la opción que me conviene en este caso? La primera, que me dice insertar una columna a la izquierda. Esta. Entonces, doy clic derecho, insertar, columnas a la izquierda. Y vean que aquí entre los platos y el día de semana lunes me ha agregado una nueva columna. Y es el mismo paso para agregar columnas a la derecha, a la izquierda, o agregar filas arriba o abajo. Listo. Ahora vamos a ver una cosa más. Un momentico. Era que no acordaba qué era lo que había que hacer. Listo, entonces lo que voy a hacer a enseñarles es lo siguiente. Voy a crear aquí, después del primer plato, voy a crear una nueva fila. Después del primer plato voy a crear una nueva fila. Listo. Ubiqué el cursor acá afuera de la columna, di enter, se me creó esta fila. Aquí yo voy a combinar estas celdas. Estas celdas que están en blanco las voy a combinar. Las selecciono, voy a disposición y doy clic en combinar celdas. Listo. Ahora aquí yo voy a colocar la palabra receso. Esta palabra la voy a poner centrada completamente. Recuerden que voy a escoger una de estas opciones, que en este caso va a ser esta, que quede centrada completamente. Voy ahí, ya me centró completamente. Voy a agrandar ese texto porque no me conviene así como está de pequeño. Lo voy a agrandar. Acá en las fuentes vemos que aquí tenemos la opción de escoger una fuente y acá la opción de escoger el tamaño de la fuente. En este caso voy a escoger un tamaño mucho más grande. Vamos a ver, 26. Voy a colocar un texto que sea más entre comidas. Receso entre comidas. Listo. ¿Por qué esto? Porque ustedes van a hacer una actividad donde tienen que aprender lo siguiente. Una vez ya colocado este texto, yo deseo que este texto me aparezca separado, así, más o menos así. Pero no voy a dar un espacio así manualmente entre cada palabra. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya dejen regreso al estado que estaba. Voy a seleccionar todo el texto. Una vez seleccionado todo el texto, estando ubicados aquí en la pestaña de inicio, voy a ubicarme aquí en la pestaña de fuentes. Ubicado ahí en esa pestaña de fuentes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Listo. Entonces ya estamos ubicados aquí. Vamos a dar clic, en este caso, en este botoncito que está en esta esquina. En el apartado de fuente hay un botoncito que está en toda su esquina, antes del apartado de párrafo. Vamos a dar clic en ese botoncito, pero primero tenemos que seleccionar el texto, así como está en este caso. Voy a dar clic ahí. Se me abre toda esta ventana. En este caso yo lo que deseo es, porque esta ventana ¿para qué nos sirve? Vemos que aquí nos da la opción de escoger un tipo de letra. Si queremos seleccionar que la letra esté normal, en cursiva, en negrita cursiva, o en su defecto colocarle un tamaño de texto distinto. Pero no, eso no me interesa. Por defecto siempre se nos va a abrir en esta pestañita. En este apartado que se nos abre en esta ventana, se nos va a abrir en esta pestañita, la pestaña de fuente. A nosotros nos interesa es la pestaña de avanzado, esta pestaña de acá. Voy a dar clic en la pestaña de avanzado y aquí en esta pestaña, aquí donde dice espaciado, voy a irme a esta opción que está por acá. Y acá voy a escoger un espaciado para este texto. Y vamos a empezar a notar qué es lo que hace. Miren el texto que nos lo coloca de ejemplo aquí en la parte de abajo. Aquí en la parte de abajo. Me lo muestro. Entonces, yo voy a ir dando clic varias veces a la flechita de arriba y vean cómo el texto se va poniendo más y más ancho. O sea, va agarrando más y más espacio entre él. Voy a ponerle 2,5 PTO. O sea, 2,5 puntos. Doy un clic y vemos que ahora el texto aparece más amplio. Listo.
¿Qué cosa se me escapa? Ya el video se hizo largo, lo lamento, pero quiero que las cosas se hagan bien. Bueno, algo más que podría agregar en este caso sería, voy a agregar una nueva fila encima de todo esto. Voy a dar clic derecho, insertar filas encima. Y aquí esta fila como tal la voy a utilizar para, en este caso voy a escribir el nombre dieta. Vamos a colocarle, qué sé yo, dieta saludable. No sé si esas comidas son saludables. Listo. Voy a seleccionar todas las celdas de la primera fila, la que acabé de crear. Voy a irme a disposición, voy a combinar celdas. Y ya por defecto, esta me aparece centrado, porque yo lo que hice literalmente fue duplicar la fila que estaba anterior, ponerla arriba. Listo. ¿Para qué esto? Yo deseo, vamos a ver si lo logramos hacer, no estoy seguro la verdad, que esta celda esté dentro de la tabla, pero que no parezca que está dentro de la tabla, que parezca un título por fuera de la tabla. En este caso voy a colocarle más tamaño a ese título, más tamaño, mucho más grande. Voy a colocarle un tipo de letra distinta. Vamos a ver, este tipo de letra. Listo. Entonces, estando aquí, voy a dar clic en cualquier parte de esta línea, de esta fila. Y estando aquí, voy a irme aquí a los iconitos donde modificamos los colores de la tabla, los colores de las líneas de la tabla. Aquí. Y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a dar clic. En este caso le voy a decir que no tenga bordes, sin borde. Y aquí arribita voy a seleccionar esto. No voy a seleccionar el texto, miento. Voy a seleccionar todavía la celda. Me voy a la pestaña de diseño de tabla y en sombreado le voy a colocar un color igual al que está de fondo de la hoja. Recordemos que la hoja actualmente está de color blanco. Entonces, si se dan cuenta, esto parece un título, pero esto está dentro de la tabla, porque acá nos muestra el icono donde dice que eso está dentro de la tabla, pero no parece que está dentro de la tabla. Listo. Yo creo que ya no se me escapa nada. La otra cuestión es, ya esto es para caso de ustedes, para los ejercicios que vamos a hacer, no lo quiero de esta forma. Pero cuando ustedes deseen hacer una tabla de forma rápida, pueden seleccionar toda la tabla si ya la tienen hecha completa. Y aquí en la pestaña de diseño de tabla, al lado izquierdo de sombreado, nos damos cuenta que existe algo llamado estilos de tabla. Y dando clic en esta pequeña flechita que está acá, se nos van a desplegar opciones para escoger un estilo a nuestra tabla. Voy a darle clic para hacerles una muestra. Y vean las que nos aparecen aquí. Si deseamos desplegar para que se nos muestren más, en este caso tendríamos que darle clic, sería en esta flechita. Ya no en la del medio, sino ahora en la de abajo. Doy clic aquí y se me despliegan todas estas opciones. Voy a escoger cualquiera aquí para que vean lo que hace. Y así quedaría con aquel diseño. Pero, para el ejemplo que ustedes van a hacer, tienen que hacerlo todo de forma manual. Y listo. Déjenme un momentico. Listo. Entonces, si ustedes no recuerdan cómo poner color a la página, vamos a darle un nuevo color. Entonces, fuera de la tabla, dando clic acá en la parte de abajo, por aquí vamos a dar clic. Aquí, fuera de la tabla, nos vamos a ir a la parte de diseño, en la pestaña de diseño. Estábamos en la pestaña de inicio, escogí la pestaña de diseño. Listo. Y acá a la derecha encontramos la opción que se llama bordes de página. Voy a dar clic ahí en bordes de página. Perdón, no eran bordes de página, era en color de página.
voy a dar en color de página y vean que automáticamente me da las opciones, pero ya en este caso voy a escoger la última, que se llama efectos de relleno. Y aquí, entre las opciones que aparece, voy a escoger esta que dice dos colores. Aquí nos aparecen otras opciones. Si nosotros escogemos cualquiera de estas que son de textura, así se nos va a poner la página. Incluso voy a escoger una de textura. Normalmente estábamos en degradado. Normalmente siempre les va a aparecer en degradado. Si ustedes quieren escoger otras que sea de textura, van a textura. O si no, trama. En este caso voy a escoger textura. Voy a escoger esta que parecen unas gotas de agua y voy a dar a aceptar. Y vean cómo se nos pone toda la página. Aunque eso no es nada entendible, ¿cierto? No se ve nada. Voy a dar nuevamente color de página, efectos de relleno. Voy a escoger lo que les había dicho antes, estos dos colores. Y acá en las opciones que me aparecen aquí abajo, bueno, voy a seleccionar los colores enseguida. Vean que dicen color 1 y color 2. Listo. Color 1, voy a coger como esto. Y color 2, vamos a escoger este verde. Se ve feo. También se ve feo, pero me toca dejarlo ahí. Listo. Escogidos estos colores, acá nos aparecen unas opciones. Nosotros vamos a escoger la que más se nos apetezca. Voy a colocar esta que dice diagonal hacia abajo y le voy a dar en aceptar. Y vean cómo se nos aparece toda la hoja. Y esto sí, si se dan cuenta, se ve mucho más elegante en nuestra tabla. Y listo. Eso ha sido todo por hoy, gente. Espero que lo hayan entendido y espero que lo puedan aplicar en su vida profesional y en posteriores emergencias cuando necesiten crear una tabla. Nos vemos.